Buenas noches. ¿Me escuchan? Dígame, ¿me escuchan? ¿Se ve bien? ¿Todo en orden? Bueno, al parecer me dicen por aquí que sí, que todo está en orden. De este lado, su facilitadora Dominga Duarte, eh, miembro del equipo de Duarte Analítica, le manda un caluroso y afectivo saludo de este lado, de parte de todo el equipo. Qué bueno que están todos aquí. Realmente en el día de hoy vamos a compartir una hora de experiencia formativa y de este lado se espera que ustedes aprovechen todo lo posible. Para trabajar en esta parte vamos a establecer unos cuantos lineamientos bastante sencillos. Lo primero es que cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden hacer por el chat. Yo voy a tratar de estar pendiente para irle dando la respuesta pertinente. Lo segundo es que, como ustedes sabrán, aquí todo el mundo sabe planificar. El que ha tomado cursos conmigo sabe que esa es mi frase de inicio. Todos, absolutamente todos sabemos planificar. Así que lo primero que usted va a hacer es quitarse esa idea de la cabeza de que la planificación es algo difícil. Nosotros planificamos. Usted va a decir, sí, para usted es fácil decirlo porque usted está acostumbrada. Pero si usted va a cocinar, usted tiene que planificar qué es lo que va a cocinar. Si usted de alguna manera va a salir, tiene que planificar qué es lo que se va a poner y cuáles son las acciones que usted va a tomar. Entonces, en todo momento, nosotros utilizamos la planificación. En estos momentos vamos a trabajar específicamente planificación por proyectos. Vamos a establecer en primer lugar qué es el aprendizaje basado en proyectos y cuáles son los elementos fundamentales de este. Vamos a ver qué es una planificación y para qué se realiza. Y luego vamos a tener la oportunidad de apreciar cuáles son esos elementos de la planificación por proyectos en función de un modelo de planificación, una planilla que tenemos por ahí, que es una planilla de planificación por proyectos, pero específicamente proyectos enfocados a los aspectos sociales. Viene una modificación de la que habíamos trabajado anteriormente. Al finalizar ya la presentación, entonces, ustedes van a tener la oportunidad de elegir por el chat con cuáles aspectos o cuál de ellos, mejor dicho, porque es uno solo que vamos a trabajar en ese momento, cuál de los aspectos que vayamos a ver de esa planificación socioformativa a usted le interesa que le presentemos un modelo, un ejemplo. En Duarte Analítica, por costumbre, los facilitadores brindamos una experiencia de aprendizaje. O sea, todo lo que nosotros hacemos es basado en la experiencia que tenemos. En este caso, la planificación o el modelo que se le va a presentar es el modelo del equipo de trabajo de esta servidora. Yo trabajo en un liceo público, entonces allá estamos trabajando la planificación por proyecto y todas las áreas están integradas. Yo le pedí autorización a mis compañeros porque, como ustedes entenderán, no es solamente mi trabajo el que está ahí presentado, sino es el trabajo de todo el equipo, en este caso de sexto grado de secundaria. Entonces, les voy a mostrar, vamos a dar una leidita como un ejemplo del aspecto que ustedes seleccionen y de ese aspecto en específico se le pueden dar algunas explicaciones si el tiempo nos alcanza. Así que ya, después de estos lineamientos, vamos a iniciar
formalmente con este workshop. Ok, vamos a ver aquí. El aprendizaje basado en proyectos, ABP. El aprendizaje basado en proyectos es un enfoque de la enseñanza que está diseñado para brindar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar conocimientos y habilidades a través de proyectos atractivos. Estos proyectos deben girar en torno a desafíos o problemas que ellos puedan enfrentar en el mundo real. La función del aprendizaje basado en proyectos es que el estudiante, aparte de que tome el protagonismo de su propio aprendizaje, que éste pueda dar soluciones a problemas que les interesen. Sabemos que hoy en día uno de los principales problemas que tenemos en las aulas es que aunque nosotros los docentes estemos en toda la disposición de enseñar, no tenemos un público que esté ni en el interés ni en la intención de aprender. Cuando trabajamos entonces con este aprendizaje basado en proyectos, nos enfocamos en los intereses de los alumnos y los niveles de empatía entre el alumno y el maestro crecen. Cuando se establece esta conexión entre el alumno y el docente, entonces conseguimos un interés masivo del estudiante y conseguimos mejores resultados. Algunos aspectos fundamentales de este aprendizaje basado en proyectos son los siguientes. Tenemos aquí. El aprendizaje basado en proyectos se enfoca en una pregunta, en un desafío o en un problema. Ya sea este un problema grande y abierto para que el estudiante investigue y responda. O en el caso de ser necesario para que se le dé una solución a este problema. Este aprendizaje trae a la ecuación lo que los estudiantes deberían saber, comprender y ser capaces de hacer académicamente. Si usted se fija en esta parte, el aprendizaje basado en proyectos viene fundamentado en el modelo por competencias, que es el que estamos trabajando de forma actual. Se basa también en la investigación, estimula la curiosidad intrínseca y genera preguntas, ya que ayuda a los estudiantes a buscar respuesta. Cuando usted motiva la curiosidad dentro de los alumnos, se consiguen mejores resultados. Este aprendizaje también utiliza habilidades del siglo XXI, como son el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad, por mencionar algunas. En el aprendizaje basado en proyectos, se incorporan las opiniones y las elecciones de los estudiantes en el proceso. Esta parte es bastante importante. ¿Por qué? Muchas veces sabemos que cuando estamos trabajando en ese modelo por competencias y adecuamos lo que es la situación de aprendizaje que la lleva esta planificación por proyectos, tenemos que en su situación de aprendizaje se plantea un problema y se trata a través de estrategias y actividades didácticas y lúdicas de conseguir la solución de este problema. Este problema muchas veces, la mayoría de las veces, para ser sincera, no es un problema que digamos tan real que salga directamente de los alumnos, sino que es un problema que se asume, afecta o influye en el entorno en el que los alumnos se desarrollan. Independientemente de que el maestro, como maestro guía, acompañe ese proceso de elección de la problemática, hay que tomar en cuenta la incorporación de las opiniones de los alumnos, también de las elecciones de los alumnos durante este proceso. Hay unas preguntas claves para eso. A veces nosotros estamos muy enfocados en desarrollar de manera magistral nuestra planificación y nos olvidamos de que el verdadero protagonista es el alumno.
Entonces, podemos preguntar, ¿cuáles son los temas que ustedes asumen que más les afectan de su entorno y que pudiéramos darle solución? Pudiéramos preguntar también, ¿de qué manera te gustaría a ti como estudiante trabajar esos temas? ¿Cuáles son las actividades que tú asumes que serían las más pertinentes al momento de nosotros trabajar con esa problemática? Por ejemplo, en el caso del centro educativo del que yo laboro, al grado de nosotros, seleccionamos el rescate de los valores patrios como tema para trabajar en este proyecto del tercer periodo. Porque aunque usted no lo crea, en mi centro educativo estamos trabajando 4 proyectos al año. Sí, ya ustedes saben. No voy a emitir ningún otro comentario sobre eso. Pero estamos trabajando 4 proyectos. Entonces, este tercer proyecto nos corresponde trabajar con el trimestre patrio. Cuando me dirijo al aula, porque soy la maestra de ciencias sociales, eso significa que mi área es la que va a permear el diseño de la mayoría de los elementos y va a ajustar a las otras asignaturas a lo que estamos trabajando en el aula, porque ciencias sociales es el trimestre patrio. Cuando me dirijo al aula, entonces, la pregunta que debo de hacerle a los estudiantes, por ejemplo, es cuáles actividades a ellos les gustaría trabajar enfocadas al contexto que nosotros estamos trabajando. Ya usted se puede imaginar, ahí salieron que los bailes, que los dramas, que las personificaciones, y así hacemos que ellos se involucren de manera efectiva en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos también nos brinda oportunidades para retroalimentar y revisar el plan y el proyecto, al igual que en la vida real. Recuerden que todo lo que nosotros trabajamos, cuando trabajamos la planificación, aunque esté hecha y la estemos ejecutando, está sujeta a cambio, porque la planificación es flexible. Si no me funciona algo, yo debo de adecuar la situación, el grupo y el momento a lo que planifiqué. Una cosa es yo adecuar y adaptarme al momento y al grupo cuando no puedo ejecutar mi plan. Y otra cosa diferente es improvisar. Cuando usted improvisa, usted no lleva nada al aula. Usted no lleva su plan hecho. Usted va a lo que usted pueda. Entonces, cuando usted se adapta y aprovecha la flexibilidad de esta planificación, usted lo que tiene que hacer es modificar aspectos de algo que ya está establecido. Esa es la diferencia, que siempre me preguntan y me dicen, pero es que si yo llevo mi planificación al aula y la voy a ejecutar, entonces usted me está diciendo que si no me va a funcionar, yo tengo que improvisar. No es improvisar. Cuando usted improvisa, usted no tiene nada y comienza desde cero. Cuando usted adapta o adecúa el plan, ya usted tiene previamente una planificación que va a modificar que una actividad, que una estrategia, pero los demás elementos se mantienen intactos. En el aprendizaje basado en proyectos, se requiere que los estudiantes presenten sus problemas, el proceso de investigación, los métodos y resultados, al igual que la investigación científica o los proyectos del mundo real. Todo esto debe estar antes de la revisión por pares y la crítica constructiva. Vamos a ver qué nos dice esa parte. Miren, cuando nosotros enviamos a los estudiantes a trabajar los proyectos, a hacer las actividades que van a hacer, las que se desarrollen en el transcurso de aplicación de nuestro proyecto, hay unos procesos de reflexión, revisión, evaluación y metacognición, donde revisamos que todo lo que ellos estén haciendo vaya acorde con los criterios que nosotros como maestros establecimos. Por ejemplo, si usted le va a poner a ellos que su proyecto sea la estrategia que van a utilizar para presentarlo al final sea un periódico. Un periódico que integre todas las áreas del conocimiento. Tiene que haber unos criterios. Esos criterios entonces usted se los va a pasar a los estudiantes porque ellos tienen que tener conocimiento de esto y usted va a ir marcando
En los procesos de revisión, usted puede hacer una, puede hacer dos, las revisiones que usted quiera, antes de que ese proyecto sea presentado. Eso va a hacer que el estudiante vaya aprendiendo en las revisiones continuas que usted le hace a ese producto y que al final, cuando presentemos el producto en el cierre del proyecto, este se encuentre con la mayor calidad posible. Ahora bien, planificación. Un plan es un documento en el que se especifican las directrices del contenido de la actividad, se define el orden, el alcance y los plazos. Tenemos que tener en cuenta el tiempo del que disponemos y el grupo con el que estamos trabajando. El propósito del plan educativo es racionalizar la actividad pedagógica para asegurar el cumplimiento de tales requisitos al proceso didáctico, como es el orden, la sistematización, la manejabilidad y la consistencia de los resultados. Para hacer una planificación por proyectos, usted debe empezar por el final. ¿Cómo así, Dominga? ¿Cómo que por el final si se empieza por el principio? Bastante simple. Cuando usted trabaja una planificación por proyectos con el modelo flexible de la socioformación, usted tiene que saber qué es lo que usted quiere, cómo usted va a presentar ese proyecto y qué producto en específico, atendiendo a su área, es que usted le va a pedir a los estudiantes. Me explico más. Si usted llega al aula a trabajar con su proyecto y comienza a presentarlo, el deber suyo es desde el día 1 establecer los criterios y decirle a sus estudiantes, si por ejemplo usted tiene 3 meses para desarrollar ese proyecto, usted el día 1 del primer mes le dice a los estudiantes, miren, este es el nombre del proyecto, lo vamos a trabajar así, los criterios son los siguientes, el producto que usted me va a presentar es un periódico, pero ese periódico usted me lo va a trabajar en letra caligráfica, me va a cuidar los errores ortográficos y se va a enfocar en el contenido que corresponde a este periodo. Ya el estudiante sabe qué tiene que hacer, que tiene que ir buscando los recursos y puede incluso durante el desarrollo de la aplicación de su proyecto ir buscando los materiales e ir aportando ideas para el desarrollo del mismo. Pero si él no tiene conocimiento y usted le dice al estudiante lo que usted quiere una semana, 2 días, 3 días antes, ¿cómo usted va a hacer el proceso de revisión de su proyecto? ¿Cómo se va a hacer el proceso de evaluación continua de su proyecto si usted lo dejó para el final? ¿Qué nivel de calidad usted espera de ese proyecto? Entonces, lo ideal cuando se trabaja una planificación por proyectos es que usted con tiempo le presente qué es lo que usted quiere, qué es lo que el equipo quiere, qué es lo que se necesita. ¿Cuáles son esos requerimientos para que el estudiante pueda entregar el trabajo con la mayor calidad posible? Elementos de la planificación por proyectos. Son sencillos. Tenemos aquí una primera parte que corresponde a la identificación. Segunda parte, los elementos curriculares. Tenemos situación de aprendizaje y por último, no menos importante, secuencia didáctica por asignatura integrada. ¿Cómo así que asignatura integrada? Sí. Hay una parte donde se integran las asignaturas, por ejemplo, en la situación de aprendizaje, y vamos desarrollando todos esos elementos que componen la situación de aprendizaje. Cuando llegamos a la parte donde se nos piden las estrategias y las actividades a desarrollar, comenzamos a integrar las asignaturas. Por ejemplo, en el modelo de planificación que vamos a ver en el día de hoy, en el ejemplo que le tengo para el final, tenemos nuestra planificación.
Ya yo les había comentado que estamos trabajando en función del trimestre patrio. El área de español está trabajando el contenido sobre la reseña histórica. ¿Qué hacemos con español? Para integrarse al proyecto de manera efectiva, español va a colocar como actividad, como producto de su área para este proyecto que ellos tienen que hacer y presentar una reseña histórica enfocada al contexto histórico que corresponde a la independencia nacional. Tenemos el área de matemáticas y la salida de matemáticas, porque somos modalidad académica. En este caso, ella está trabajando lo que son los estados financieros. ¿Qué pasa con esos estados financieros? Ella va a asignarle a los estudiantes que investiguen cómo eran las finanzas que se utilizaron para poder aplicar lo que es la independencia nacional, cómo estaban las finanzas de Juan Pablo Duarte, cuánto se invirtió y cómo se realizó todo ese proceso. De esa forma se integra. Me pregunta por aquí Susan, mi corazón, un placer saludarte. ¿Cómo hago con inglés y francés? En el caso de nosotros, los maestros de idiomas aprovechan la flexibilidad del currículum y buscan unos contenidos que se adecúen. En el caso del trimestre patrio, nuestra maestra de idiomas seleccionó unos monumentos para que los estudiantes hicieran unas reseñas. Esas reseñas de esos monumentos las van a traducir al inglés y al francés. Y van a tener una participación dentro del cierre, mostrando la estructura de los monumentos con ayuda de la maestra de educación artística. Ellos hacen la estructura y los estudiantes de forma discursiva en inglés y en francés presentan esos monumentos como si fueran a turistas. Espero que hayas tenido la respuesta a tu pregunta, mi corazón. Siguiendo por aquí, vamos a ver en nuestro modelo de planificación. Tenemos aquí, en la identificación, lo que colocamos son los datos generales de nuestra planificación por proyectos. El centro educativo, el grado al que impartimos, la sección, en el caso de nosotros la hacemos genérica, sección de la A a la D, eje temático transversal que viene dado en el currículum, adecuamos y encontramos el que más se preste para trabajarlo en este caso. Le ponemos un nombre al proyecto, temporalización, vamos a ver el tiempo en el que la vamos a desarrollar, las asignaturas que se articulan. Esta parte aquí es bastante importante. Miren, algunos centros educativos optan por trabajar según los lineamientos establecidos por ellos mismos o por su distrito correspondiente, trabajar entre 1, 2, 3 y 4 proyectos al año. Y todo eso está bien, pero tenemos que entender que es importante, es necesario, mas no es obligatorio que se integren todas las asignaturas. En el caso del centro educativo donde yo laboro, sí se integran todas, sí nos sentamos a dedicar, hacemos círculo de estudio y estructuración y cada grado se sienta con su equipo a adecuar y a seleccionar esos contenidos que se van a trabajar para articular todas las áreas del conocimiento a este proyecto. Pero queda a criterio del centro educativo si se integran todas las asignaturas o si solamente se integran las que más se adecúen al proyecto. Con esto hay una ligera situación. Como todos sabemos, y voy a hablar ahora como coordinadora, porque soy coordinadora del proyecto del centro donde trabajo, voy a hablar ahora como coordinadora. Si usted dispone de creatividad, usted puede integrar absolutamente todas las asignaturas y no hay problema con eso. Usted se sienta con su equipo, busca las ideas, socializa, ayuda y se deja ayudar. El salir de nuestra zona de confort, de una planificación tradicional, nos permite a nosotros aprender,
nos permite a nosotros enseñar de una forma diferente y adecuar ese conocimiento entonces para que nuestros estudiantes vean algo diferente. Vamos a tratar de salir de nuestra zona de confort y de salir de ser unos maestros solamente de aula. Hay más para dar que no es solamente el aula, entonces tenemos que tener eso pendiente. Debajo de la asignatura, que creo que fue que se me cortó, ustedes saben, ¿verdad? Que uno es tecnológico a la fuerza, pero van los docentes que fueron articulados. Recuerden que las preguntas las estamos haciendo por el chat. ¿Oyeron, mis amores? Elementos curriculares y situación de aprendizaje. Aquí también se me cortó, miren. Debajo de esos elementos curriculares, en esta parte aquí, va la situación de aprendizaje, que la colocamos. Cuando yo hablo de elementos curriculares, me estoy refiriendo a todos esos elementos que nosotros seleccionamos de nuestra malla curricular. Es una cuestión de usted haber organizado sus contenidos en función de los periodos en los que se trabajan, que actualmente son 4, y después de que usted los organiza, el currículum tiene sus contenidos, tiene sus competencias, y nos están dando ahora también las competencias específicas al grado y por asignatura. Entonces, es cuestión solamente de irnos al currículum y establecer, cortar y pegar esas competencias fundamentales que vamos a trabajar, las competencias específicas que vienen dadas de las competencias fundamentales, lo conceptual, que son nuestros contenidos conceptuales, así mismo dice el currículum, procedimentales, actitudinales y valorativos, y nuestros indicadores de logro, que también vienen dados, que yo tengo fe de que sean los mismos que quiere el registro. Tengo por aquí a Mateo, que me dice que el currículum tiene esos contenidos y los podemos adaptar al área o a las asignaturas. Excelente. Así mismo es. Usted toma sus contenidos y los adapta a los que más le convengan, lo que más se adecúen. Usted sabe lo bonito que es, lo maravilloso que es que usted entre al aula y que cuando usted entre al aula se esté hablando en todas las asignaturas del mismo tema. Ahí tiene que aprender, míreme. Ahí ese estudiante aprende. ¿Por qué aprende? Porque no hay otro idioma en el que se le está hablando. Me disculpan lo de idioma, No hay otro idioma. Todos estamos hablando del trimestre patrio. Ok, sí, mi contenido es la reseña. Muy bien, la reseña se hace así, se coloca así, se estructura así, pero usted me va a investigar sobre estos contenidos del trimestre patrio y haga su reseña sobre eso. Entonces, cuando van a matemática, ¿qué entra matemática? Ay, sí, miren, eso es el estado financiero, así que se organiza y todo eso. Pero yo quiero saber cuánto dinero se gastó en la independencia. Yo quiero saber si se compraron armamento y qué cantidad de armamento se compraron. Y así sucesivamente. Entonces, el estudiante se ve en la obligación de empaparse del conocimiento. Nos dice Betsy aquí. El planificar por proyectos requiere la integración de todas las áreas. Sí. Betsy, te está aprovechando porque usted es coordinadora, Betsy. La temática será la misma para todas. Lo que va a cambiar son las actividades y estrategias. Ahora bien, los maestros debemos ser creativos. Esta es la vía para crecer y para crear una verdadera educación constructivista. Excelente acotación, Betsy. Así mismo es. Si nos quedamos en la zona de confort, lamentablemente, el tiempo va a pasar. Cambie usted o no cambie, el tiempo va a pasar. Y no es secreto para nadie que nosotros tenemos unos estudiantes que van más acorde a la época que los mismos maestros que estamos trabajando. Entonces tenemos que montarnos en el tren y tratar de que nuestro trabajo salga lo mejor posible. Entonces, después de esos elementos curriculares que tenemos aquí, que vienen todos en el currículo, que es una cuestión de organizar, cortar y pegar, tenemos aquí la secuencia didáctica. En este tipo de esquema de planificación por proyecto, que es socioformativa, nuestra secuencia didáctica se modifica.
Lo único malo que le veo a esa secuencia didáctica es que la primera vez que usted la trabaja, usted siente que usted no va a terminar. Se tenía que decir y se dijo. ¿Cómo así? Bueno, esta secuencia didáctica es más extensa que la que estamos acostumbrados a trabajar. Aquí yo se la dividí como pude en espacios y elementos que están ubicados uno de forma horizontal, que es esta parte que está aquí, que es el encabezado, la parte de arriba, y otros que vamos a ver más adelante que están de forma vertical. Miren aquí. Tenemos la fecha que establece el tiempo en el que se van a desarrollar las actividades. Actividades de aprendizaje. La evidencia de que se desarrollaron esas actividades de aprendizaje. Ustedes dirán, sí, pero si yo lo que hice fue una recogida de saberes, lo que hicimos fue que conversamos. Bueno, pues ustedes conversan, entonces usted registró esa recogida de saberes en su cuaderno. Y hay estudiantes que de lo que conversan toman notas en su cuaderno de notas. Su evidencia es ese cuaderno de notas y ese registro anecdótico suyo. Se colocan aquí las técnicas e instrumentos de evaluación, cómo usted hizo su proceso, la metacognición, cuáles fueron esas preguntas, esas incógnitas que usted le dispuso a los estudiantes para que ellos reflexionaran sobre su propio conocimiento, sobre cómo estaban haciendo su trabajo, sobre si es difícil, sobre para qué les sirve lo que estamos trabajando. Y luego tenemos los recursos. En el caso del equipo con el que yo trabajo, nosotros dividimos los recursos. Al momento de ponerlo, dividimos en recursos humanos, recursos didácticos y le agregamos ahora los recursos tecnológicos. Eso por la parte superior, la que está de forma horizontal en este tipo de planificación. Entonces, tenemos aquí nuestra secuencia didáctica, como les decía, es extensa. Comenzamos con una visión compartida, que le voy a dar unos detallitos en un momento de cada uno de estos elementos. Tenemos aquí análisis de saberes previos, gestión del conocimiento, metodología, aplicación, evaluación y metacognición, socialización y cierre. Así es que vamos a organizar todas nuestras actividades, evidencias, técnicas e instrumentos y nuestra metacognición en sentido general, en estos acápites que están aquí. Y hay otros elementos porque, tristemente, se complica un poquito más. Miren aquí. Esta parte que está aquí. Necesito que alguien me ponga por el chat, si tiene conocimiento, de qué significan estas letras que están aquí, que están presentes en las actividades de aprendizaje. Vamos a ver, los espero. ¿Qué significan esas letras? I, D, C. Muy bien, Betsy. Susan le ganó Betsy. Excelente, Ruth. Inicio, desarrollo y cierre. Vamos a dividir las actividades que realicemos exactamente, los momentos. Vamos a dividir esas actividades en esos momentos. Cuando iniciamos la clase, el desarrollo y el cierre que le hacemos. Todo lo que yo le acabo de presentar tiene una clasificación. Comenzamos con esta parte. Miren, estos dos acápites que los vimos anteriormente, que son la visión compartida y el análisis de saberes previos, corresponden a la parte de inicio de nuestro proyecto, de nuestro plan por proyecto. En esta parte se hace una sensibilización y los acuerdos del plan de trabajo. Recuerden que hace un rato estuvimos hablando de que se debe comenzar conociendo el final. Iniciamos con el final. En esta parte de la sensibilización es que comenzamos. Miren aquí, la visión compartida. La visión compartida, nosotros la trabajamos
en función del área que va a primar en la actividad. Ponemos un área a liderar. En el caso de este tercer proyecto, le toca asociar y liderar porque es sobre el trimestre 4. Pero en el segundo proyecto, que teníamos la presentación de la redacción de un periódico, el área que estaba liderando era el área de lengua española. Y así las áreas se van cambiando. En la visión compartida, se realiza la motivación en torno al aprendizaje esperado. Y se acuerda el producto central a lograr. Lo que hablamos. Ahí comenzamos a conversar de cómo se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con este plan que está en nuestra mente, que lo vamos a hacer efectivo. En el momento que usted lo ponga ahí, te comienza y conversa con ellos y le dice, bueno, vamos a hacer un periódico. Se supone que ustedes tienen que dividirse en función de sus habilidades. Si usted sabe que por más caligrafía que usted ha hecho, usted no escribe a letra caligráfica y tiene muchas faltas de ortografía, usted no puede estar en el equipo que va a escribir, a redactar ese periódico. Póngase en el equipo que va a investigar. Traiga la información y pásela por el proceso de análisis. Deje que otro que sí tiene las habilidades y destrezas las escriba. En esta parte se comparte la visión que tenemos del proyecto. Esa parte, hasta cierto punto, es común para todas las áreas. El área que lidera presenta a las demás áreas cómo se va a trabajar el proyecto en función de ese producto final. También dentro del inicio tenemos aquí los saberes previos. Todos sabemos lo que son los saberes previos. En los saberes previos hacemos un diagnóstico de cuáles conocimientos previos tienen los alumnos. En el caso de que nuestro producto, porque ahí todavía estamos con el producto final, con lo que ellos van a presentar. En el caso de que nuestro producto sea, vamos a seguir con el tema del periódico, ¿qué pregunta usted cree que sería la pertinente en relación a los saberes previos? ¿Qué usted le preguntaría al estudiante, independientemente del área que usted sea? Vamos a ver, que lo voy a leer por el chat. ¿Qué usted preguntaría? Si su producto es un periódico y usted tiene que indagar en los saberes previos. Vamos a ver. Uy, como que se la puse difícil. Vamos a ver. ¿Dónde se puede leer la noticia más relevante? Claro, ahí le da cabida también hacia el periódico que van a hacer. Ellos quieren hacerlo en formato digital o si lo quieren hacer en formato impreso. Se pueden hacer las dos. ¿Qué sabe sobre el periódico? Muy bien. A ellos le van a decir que el periódico se imprime, que tiene unas imágenes, que tiene una información. Algunos que han leído periódico, increíblemente muchos estudiantes que no lo han leído. ¿Cuáles son las partes que usted ve del periódico? Muy bien, Susan. Y así sucesivamente. Preguntamos para qué nos sirve el periódico, qué significa, excelente. Entonces, por esa parte, también puede preguntarle, en el caso de que su asignatura no sea lengua española, por ejemplo, sociales, matemáticas, cualquiera, puede preguntarle, si vamos a hacer un periódico, ¿en cuál de las secciones del periódico usted cree que cabe mi asignatura? Esa pregunta yo se la hice. Y de una vez ellos comenzaron, que la pongan en internacionales, que tiene noticias, que la ponga en sociales, que habla sobre eso, el desarrollo de la sociedad y los movimientos y todo eso, y así sucesivamente se van desarrollando. Exacto, matemática, en economía, puede ser, muy bien, finanzas. Y así nosotros vamos consiguiendo que ellos se involucren, que se interesen y que comiencen a ver en cuál de los aspectos o espacios de la estructura de nuestro proyecto es que ellos se van a integrar. En función, como les decía anteriormente, en función de sus intereses y de sus habilidades, porque todo el mundo no es bueno para lo mismo. Recuerden que todo el mundo aprende, aunque no aprenda de la misma forma ni al mismo tiempo. Eso por parte del inicio.
Miren aquí. Para el desarrollo. Tenemos aquí 3 elementos del desarrollo. En el desarrollo se hace el abordaje del problema con los saberes necesarios. Tenemos que se aplique la gestión del conocimiento, la metodología y la aplicación. En la gestión del conocimiento se hace la búsqueda, organización, comprensión y análisis del conocimiento respecto al aprendizaje esperado y al producto central. ¿Qué ponemos en gestión del conocimiento cuando estamos haciendo nuestra planificación? Todas esas actividades que van a hacer que el estudiante investigue, analice y desarrolle el contenido que nos corresponde en el periodo en el que estamos trabajando. Ustedes recuerdan que anteriormente, cuando no trabajábamos por proyecto en este tipo de esquema, nosotros hacíamos las actividades y las dividíamos, actividades de aprendizaje, el desarrollo, el inicio, el cierre y todo esto. Ahora, todo lo que era esa parte de la investigación del contenido en sí, de la asignatura, la colocamos en gestión de conocimiento. Metodología. En la metodología se coloca el aprendizaje de los procedimientos y técnicas para lograr el aprendizaje esperado y el producto central con el apoyo de un ejemplo. La metodología hace referencia a cómo lo vamos a hacer, con cuáles métodos nosotros vamos a conseguir o ellos van a conseguir hacer su producto y llegar a su aprendizaje. En la aplicación, por su parte, tenemos la elaboración o finalización del producto central mediante una o varias actividades prácticas, considerando el trabajo colaborativo y la evaluación integral. Ya para este punto en la aplicación, usted tiene que ir recibiendo el producto antes de la socialización, porque recuerden que una cosa es el cierre del proyecto, donde presentamos y organizamos todo a través de una estrategia, y otra cosa diferente es el producto en sí que los estudiantes le van a presentar a usted para que usted lo evalúe. Me explico, por si acaso les enredé la cabulla, miren. Al final, el equipo, por ejemplo, de 6º grado, va a presentar la redacción de un periódico. Ellos van a presentar y van a crear un escenario como si fuera la inauguración de un periódico con todos los elementos. Pero cada estudiante debe hacer el producto específico que corresponde a cada asignatura y que se va a colocar dentro del periódico. En el caso de educación física, cuando hicimos el periódico, porque aunque usted me vea así, yo soy maestra de educación física también, hasta que aparezca uno. Les decía, en el caso de educación física, trabajamos sobre las conductas antideportivas. Los estudiantes participaron en ciertas actividades y tenían que para educación física registrar y redactar lo que se refiere a las conductas antideportivas que se presentaron en esos juegos en los que ellos participaron. Ese viene siendo mi producto que todos iban a hacer de forma individual, en pareja, en trío o en grupos de 5 para yo evaluarlo directamente. Pero lo que yo iba a presentar, perdón, lo que yo iba a presentar es una muestra de eso, porque no se presenta todo. Entonces, para este punto, ya ellos tienen ese trabajo hecho y usted comienza a revisar y comienza a devolver. Sí, eso está bien, pero te falta corregirle las faltas ortográficas. Ok, eso está bien, pero ahí yo no veo plasmado lo que yo te pedí sobre la conducta antideportiva. Ok, hiciste la estructura, todo está bien, pero esas imágenes que tú le vas a poner tienen que ser imágenes adecuadas para tú presentarme eso como tu proyecto. Otro punto que tenemos aquí es la parte final, el cierre, que corresponde a la evaluación y la metacognición y la socialización y el cierre, valga la redundancia. En el cierre se presenta el mejoramiento del producto y la socialización. Miren aquí cómo nos aparece la palabra mejoramiento.
se supone que nosotros evaluamos ese producto y que lo fuimos viendo. Que ya cuando ellos estén en esta parte, en este punto, tenemos un producto de alta calidad, hicimos un proceso de evaluación y revisión en lo que ellos hacían. La evaluación y la metacognición se refiere a la reflexión sobre el producto central, a la realización de las mejoras concretas en el producto central hasta que se logre el nivel satisfactorio con base a la retroalimentación recibida. Lo que estábamos hablando recién. Usted tiene que hacer las mejoras concretas. El estudiante hace las mejoras en función de la retroalimentación recibida. Porque el maestro no es el centro de la educación, pero es un guía y tiene que acompañar el proceso. Cuando usted acompaña el proceso con sus estudiantes, usted le va diciendo, mira, no, así no, ven, ponle esto, ven, quítale esto. En la última revisión que te voy a hacer, ven, vamos a arreglarlo, vamos a ponerlo aquí, ayúdate con tu compañera, mira, a tu compañera le salió bien esto, que te explique cómo lo hizo. Y así sucesivamente. Esto hace que el estudiante sea consciente de todo su proceso y de cómo le fue. Y es verdad que van a aparecer algunos estudiantes que se lo van a entregar la primera vez y después no se lo van a entregar. Y usted con su cuaderno anecdótico va a tener el registro de cuántas revisiones se le hizo. Porque también es cierto, hay muchos que no le gusta que se le hagan las revisiones, pero nosotros estamos ahí para eso. Y si para que el producto salga de una forma eficiente y de calidad, hay que revisarlo varias veces. Hay que hacerlo aunque no les guste. En la socialización y el cierre, se da la difusión del producto central con los pares, o sea, entre ellos mismos, la escuela, la familia y o la comunidad. Fíjense que en esta parte le puse aquí en mayúscula reflexión final. Cuando nosotros hacemos un cierre de un proyecto, hay que encargar, porque hay que tratar de que los alumnos sean los que protagonicen, que nosotros estemos ahí guiando el proceso, pero que ellos sean los que protagonicen, que si se va a decorar, la idea de la decoración, si usted la tiene, usted se la puede facilitar al equipo de decoración, pero que ellos sean los que hagan. Y si pueden proponer, están en condición de proponer, que propongan. Nosotros los maestros tenemos la costumbre de que asumimos que los estudiantes no tienen ciertos niveles. Y déjenme decirle que la experiencia manda a que nosotros le asignemos a ellos y que en función del nivel que ellos tengan, que trabajen, pero la asignación tiene que ser con criterio. Usted se lo va a asignar y usted se lo va a revisar. Y él dentro de su conocimiento, dentro de sus limitaciones y de sus habilidades, va a hacer lo que él puede. Hay estudiantes que sorprenden a uno. Hay estudiantes que le pedimos, por decir, una actividad sencilla, le pedimos y le decimos, bueno, tú vas a hacer un trabajo, mire, esos son los criterios. Pero después de esos criterios, tú puedes agregar todo lo que tú quieras, siéntate libre. Y nos hacen unos mega trabajos que nosotros ni nos imaginábamos que ellos podían hacerlo. Entonces tenemos que dejar de descalificar a nuestro grupo de estudiantes. Tenemos que dejar que el estudiante sienta que puede y tenemos que motivarlo a que ellos puedan. Entonces, esa es una parte esencial. Le decía aquí sobre la reflexión final. Todo proyecto que se realice debe tener un impacto en la comunidad educativa. Todo proyecto que se realice debe tener un mensaje. Todo proyecto que se realiza tiene una finalidad. Entonces, cuando terminamos el proyecto, aunque el proyecto sea de recogida de basura, aunque el proyecto sea de un periódico, aunque el proyecto sea del trimestre patrio, aunque el proyecto sea, por ejemplo, un juicio a Trujillo, tiene que tener un contexto, un trasfondo social. Y tiene que haber uno o varios estudiantes que sean los encargados de dar esa reflexión final, de puntualizar el porqué de este proyecto, el para qué me sirvió, el qué aprendí, porque es un proceso y en ese proceso algo se aprende. Aquí nos dice Mateo que se realiza una retroalimentación de los procesos en la elaboración del proyecto. Así mismo, Mateo, vamos retroalimentando todo. A veces tenemos hasta que iniciar porque ellos
asumen que nosotros nos damos cuenta que ellos no entendieron. Y la finalidad de la educación es que el alumno aprenda. Si yo explico y estoy explicando en un nivel muy elevado, porque yo tengo mi maestría, porque yo tengo mi posgrado, por decir algo, y el estudiante no me está entendiendo y no está aprendiendo, pues yo estoy fallando. No es que yo baje mi nivel por el suelo, porque ellos también tienen que hacer un esfuerzo. Pero si usted explica y él no entiende, usted tiene que cambiar la estrategia. Tiene que revisar si es su vocabulario, tiene que revisar si es su nivel de empatía, tiene que revisar dónde es que está el fallo, porque es que la educación está con la finalidad de que el individuo aprenda. Si no aprendió, falló. Eso es sencillo. Vamos entonces al momento de ver un ejemplo. Van a escribir por el chat cuál de esos elementos ustedes quieren ver ejemplificados. ¿Cuál de esos elementos que están ahí les interesa que le demos una revisadita y una leidita a la planificación que le hablaba de inicio? Tenemos aquí para elegir la situación de aprendizaje. Recuerden que está integrada a todas las asignaturas, trabajando para el mismo proyecto. Los aspectos curriculares. Vamos a dar una leidita en caso de, para que ustedes vean cómo los extraímos y cómo adecuamos ese contenido. La secuencia didáctica en su etapa de inicio, con los elementos que le mencioné, o en su etapa de desarrollo, o en su etapa de cierre. Vamos a ver. Ahí tengo gente aquí con situación de aprendizaje. Vamos a ver, vamos a dar un minutito más para que terminen de seleccionar. Hasta ahora, Flor y Beth, si quieren situación de aprendizaje. A las 8:29, el elemento que tenga más comentarios es el que vamos a mostrar. Vamos a ver. Situación de aprendizaje va ganando. Uy. Un videito tan chulo que tenemos sobre la situación de aprendizaje, nosotros en el canal de Duarte Analítica. Pero yo me debo a ustedes, yo hago lo que ustedes quieran. Vamos a ver, situación de aprendizaje tiene 3 votos. Eric quiere los aspectos curriculares. Mateo me dice que la situación de aprendizaje. Chris Smiling, situación de aprendizaje. Bueno. Yo creo como que va a ser situación de aprendizaje, Eric. Vamos a ver. Vamos a ver un minutito más. A ver cuál seleccionamos. Yo creo que va a ganar la situación. Susan quiere la secuencia didáctica en su etapa de cierre. Oh, Nicelia quiere sacar todo el provecho. Nicelia quiere de todo. Bueno, Nicelia hay que elegir. Es mucho. Vamos a ver. Ok, son las 8:28. Hasta ahora, si mal no me equivoco, la situación de aprendizaje, jefe. Me dice el jefe que sí, que la situación de aprendizaje fue la que ganó. Vamos a ver cómo integramos esta situación de aprendizaje y cómo vemos las asignaturas que se trabajan. Vamos a ver. Vamos aquí. Muy bien. Mírenlo aquí, esa es la parte curricular. Fíjense las asignaturas. Tenemos español. Con su parte curricular, matemáticas. Hay que pasarlo un poquito rápido, porque no es lo que nos interesa. Naturales. Inglés. Francés.
Dice Ruth que el material está muy interesante. Sí, Ruth, eso es hermoso. Lo que sí le digo es que al principio puede parecer un poco extenso, pero después usted va ya por su segundo o tercer periodo y es una cuestión de adaptar. Ok, aquí vemos las salidas optativas, la salida de matemáticas. Situación de aprendizaje, mírenla aquí. Vamos a leer. En nuestra situación de aprendizaje, el equipo de sexto grado tiene por costumbre crear como si fuera una especie de ambiente al momento de trabajar. La creamos como si fuera un preámbulo que vaya acorde a la problemática que seleccionamos. Miren aquí dice. Es deber de cada dominicano ser ejemplo del legado de nuestros patriotas. Tomando esto como parámetro, el Liceo X tiene por costumbre desde sus inicios fomentar en los estudiantes el respeto a los símbolos y a los valores patrios. Entonces, hasta ahí es el preámbulo y la identificación. A pesar de esto, la pandemia trajo consigo un cambio de actitud de nuestros alumnos, mostrando estos ciertos niveles de desapego hacia los ideales patrióticos. ¿Quién me dice a qué se refiere esta parte de la situación de aprendizaje? El desapego hacia los ideales patrióticos. ¿Qué parte sería esa de los elementos de la situación de aprendizaje? Vamos a ver. ¿Qué se nos está presentando ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué estamos planteando ahí? Excelente, Susan. Ahí se está planteando el problema en torno al cual va a girar nuestro proyecto. Tenemos aquí. Liceo donde estudió Mateo, San Francisco de Asís. Cuidado si somos nosotros. Esta situación fue aprovechada por el equipo de maestros de sexto grado para introducir el proyecto del tercer periodo titulado Fomentando y rescatando los valores patrios. Ahí le sale a usted el nombre del proyecto. Siendo ciencias sociales el área encargada, como les decía, en los proyectos, tomamos un área que es la que va a liderar, atendiendo a los aspectos del proyecto y al producto que vamos a presentar. En este caso, nuestro proyecto, el cierre de este, va a ser la presentación que hacemos del acto patrio. Ahí vamos a matar a dos pájaros de un solo tiro. Entonces, siendo el área de ciencias sociales el área encargada y con la integración de las demás áreas del saber, apoyando el proceso, o sea, todas las áreas me están apoyando, se establece el desarrollo de diferentes actividades. En esta parte aquí, comenzamos a integrar las actividades que van a corresponder con cada una de las áreas. Miren aquí. Investigación y análisis dirigido. Esta parte aquí puede ser para cualquiera de las áreas, porque todas tienen que investigar y colocar en la gestión del procedimiento. Vamos a ver, Susan dice aquí, esta situación es para el proyecto o se usa en todas las áreas cuando se trabaje la secuencia. Esta es común, Susan, mi corazón. ¿Cómo así común? Nosotros trabajamos por grado una sola planificación integrada. Entonces, esa situación de aprendizaje es la misma situación de español, de matemática, de sociales y de todo esto. Y trabajamos nuestra planificación en función del proyecto. Esta se aplica para estos 3 meses que corresponden al tercer periodo. Y está dentro de la planificación general de sexto grado. Se hace una situación por grado. También se puede hacer una situación de aprendizaje por ciclo. Si están trabajando la misma problemática dentro del mismo periodo. Tenemos aquí también el informe de investigación, que es una de las actividades de español. Las paradas cívicas, que corresponden a las actividades que vamos a hacer dentro del trimestre patrio. El recorrido patrio, que ya lo hicimos, nos fuimos para la zona colonial. Exposiciones. Estas exposiciones son tanto visuales
y presenciales como digitales. Tenemos aquí juego de roles, que es cuando ponemos a los estudiantes a personificar. Interpretación y análisis musical, porque van a analizar el himno nacional, tanto en español como en artística. Dramatizaciones, creación de souvenirs temáticos para distribuirlos durante las paradas cívicas y las actividades. Construcción de maquetas. Recuerden que hablamos que el área de idiomas se unió al área de educación artística para hacer la presentación de los monumentos que guardan relación con este trimestre patrio. Monólogos, traducciones e interpretaciones. Miren aquí cómo se integra idioma, cuando se vaya a hablar tanto en inglés como en francés. Reseñas históricas, gráficos de niveles, anuncios publicitarios, ubicaciones geográficas, reflexiones y sensibilizaciones, por mencionar algunas. Si a usted se le ocurre o a su equipo se le ocurre una que otra actividad nueva, ahí usted puede justificarla porque hay más. Lo que pasa es que si comenzamos y colocamos todas y cada una, vamos a poner esa situación del tamaño de la planificación. Entonces, después de que presentamos las actividades y las estrategias, tenemos aquí nuestro punto de llegada, dice aquí. Al concluir todo este proceso de gestión de conocimiento, que es lo que ellos están haciendo aquí, los resultados podrán ser apreciados a través de la puesta en escena de un festival patriótico. Esa es la estrategia que nosotros vamos a utilizar. Vamos a hacer un festival en el mismo acto patrio donde vamos a presentar lo mejor de todo lo que ellos hicieron, de todos los productos que se trabajaron. Entonces ellos los van a presentar. Este festival se va a presentar junto con la entrega de un álbum fotográfico, tanto digital como físico. Miren esta parte aquí, es bastante interesante. Cuando hablamos de la entrega de un álbum fotográfico, digital y físico, estamos diciendo que los estudiantes tienen que registrar todo el proceso de forma visual. Si vamos a hacer una maqueta, hágase su foto haciendo su maqueta. Si usted va a presentar un baile, hágase su foto con su traje. Entonces, esto me va a servir a mí de evidencias al momento de yo defender mi trabajo en el caso de que se me solicite. Usted se imagina lo hermoso que se va a ver cuando se imprima esa planificación del tercer periodo y le agreguemos ese álbum fotográfico como evidencia. Eso va a ser hermoso. Se va a ver cómo fue que se trabajó y qué tal nos quedó nuestro trabajo. En el caso del periódico, usted puede pedir un periódico que se lo hagan digital, que se lo hagan manuscrito y se queda con esta evidencia que ya va a tener un nivel de calidad superior. Entonces, en este álbum se van a contener las memorias de esta experiencia de aprendizaje, llegando así a motivar, miren aquí, la aplicación de los valores patrios en toda la comunidad educativa. Esa parte que tenemos aquí es la que corresponde a nuestro punto de llegada. ¿A qué es lo que nosotros queremos al momento de trabajar este proyecto integral? Entonces, nuestro tiempo ha concluido. Yo quisiera darles más, pero ya hasta aquí tenemos que llegar. Así que para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes. Espero que le haya sido edificante esta experiencia conmigo y nos vamos a ver dentro de lo posible la próxima vez que nos corresponda. Realmente ustedes me encantaron como grupo, participaron mucho y trabajaron con eso. Las certificaciones, jefe, pregunta aquí Mateo, que para cuándo usted se le envía. Él dice que no se preocupe, Mateo, que eso está seguro, que usted tranquilo y él inquieto. Así que ya ustedes saben. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.